Hola, ¿cómo estás, mi querido hermano? Bienvenido a tu canal de testimonio. Ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Utah, aquí en Estados Unidos. Y pues ya tengo aquí por vía videollamada a nuestra hermanita Liliana, que les quiero presentar en este momento. ¿Cómo está, hermanita Liliana? Bien, gracias. ¿Cómo les va a todos? Y a usted. Muy bien, hermana. Gracias por estar en el canal de testimonio. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es María Liliana Salinas Curiel. Em, pues yo tengo aquí en el estado de Utah, ya vine muy chiquilla aquí con mi papá. Él me trajo muy jovencita. Ya tengo como alrededor de 36 años. Tengo 5 hermanos y una hermana gemela. Solamente somos 2 mujeres. Ah, muy bien, hermanita. Pues ahora sí, mire, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, un poquito, que nos diga ah, quién era Liliana antes de conocer al Señor, un poquito de su vida y también cómo es que el Señor se empieza a manifestar en su vida. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Yo era una niña muy tranquila, muy en paz, muy seria, muy callada y bien estudiosa. Siempre me ha gustado mucho la escuela, al grado de que todavía sigo estudiando yo todo lo que pueda estudiar. Gracias a Dios me he graduado de varias, ahora sí que varias carreras, tanto allá como aquí, allá muy jovencita. Yo hice mi primaria, mi high school, mi colegio, todo lo hice como quien dice en una sola etapa. Eh, Estuve estudiando 3 carreras a la vez. Estuve haciendo high school, también a la vez. Me gradué de química, sé manipular químicos y todo lo que tenga que ver con eso. También tuve farmacéutica, también tuve, bueno, fueron diferentes estudios. Solamente también hice secretariado, pero ese no lo terminé, me faltó un año. Fue cuando ya yo me vine con mi papá. Aquí llegamos a California primero, como por un año. Luego trabajábamos desde las 3 de la mañana a 4, depende la hora donde fuéramos a ir, pero era siempre 3 a 4 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y yo me dormía hasta las 11 de la noche, porque de todos los nietos de mi abuelita, la mamá de mi papá, yo era la única que le ayudaba a cocinar y a hacer el lonche, porque es una de las cosas que me gusta mucho cocinar. Entonces, pues ahí ya casi lo más fue yo la vez que regresé al lugar donde vendemos, que es de Jalisco. Allá, como quien dice, yo me casé y ya me regresé, nos regresamos y ya como quien dice, nada más, bueno, sí, fui una sola vez, pero después ya no volví, ya no volví yo. Em, pues es una larga historia. Aquí viví por mucho tiempo. Mi papá era de esas personas muy duras que decía, yo quería seguir, yo entré en high school un tiempo, pero él venía con esas ideas de allá de que yo me iba a echar a perder, como los de aquí, decía. Entonces no me dejó ir mucho a la escuela, pero yo hice high school aquí con una maestra que conocimos, y ella nos daba clases en la semana y los sábados. Entonces, pues así continuamos viviendo aquí. Pues después, como le digo, fui, me regresé, pero ya venía casada. Entonces, aquí fue pasando mi vida con quien fue mi esposo, porque él ya murió. Eh, y sí, tengo 6 hijos, pero ellos ya están grandes. El más chico tiene 19 y ya va a cumplir 20. ¿Hace qué Este, tiempo falleció su esposo y qué fue lo que pasó, hermano? fue en el año 2023, a él lo mató la grúa. Teníamos negocio de grúa que lo pusimos desde el año 2010, eh, y lo mató la grúa. Nosotros estábamos en tiempo de separación porque él tenía una novia más joven, tuvo muchas, hasta después yo me enteré, pero él tenía una novia más joven que él, como 20, más de 20 años más joven que él. Entonces, ella fue una de las razones. Bueno, en ese tiempo tenía 3 novias, se puede decir, las que yo descubrí en ese tiempo. Él murió de esta forma.
Él sabía mucho mecánica. Eh, arreglaba regularmente tal, él arreglaba los carros por él. Em, Ese día parece ser que la grúa no le funcionaba, entonces fue con unos amigos donde se la pasaba por mucho tiempo, y él traía a mi hijo el más chico. Entonces, parece ser que la grúa no le funcionaba y entró al taller ya muy tarde, alrededor de las 11 de la noche, un poquito antes de las 11 de la noche. Él llegó y pues tratando de hacer jalar la grúa. Parece ser que no le puso la puso en velocidad, no la puso neutral y la trató de hacer jalar directo. Se metió abajo, entonces la grúa lo atravesó. Sí funcionó, sí prendió, se fue, lo atravesó y lo arrastró. Y se fue a parar la grúa en el otro taller de enfrente. Entonces, con mi hijo el más pequeño vio todo, yo me enteré ese día. Ese día fue bien curioso porque a las 11 de la noche, como casi ya a las 12, yo sentí un viento, y llegó un viento así que no sé de dónde vino, estando yo en un cuarto ya para dormir. No sé de dónde vino este viento, que fue un viento de paz y de tranquilidad, y como que hasta respiré profundo. Fue bien curioso, y yo no entendía por qué. Fue un momento que yo me paré de la cama, de no pude dormir. Para las 6 de la mañana yo ya tenía un mensaje de una prima mía donde me informaba que él estaba muerto. Y yo pensé que era su hermana. Y yo le dije: "¿Es hermana?". Me dijo: "No". Dice: "Es Juan", porque él se llamaba Juan. Entonces, yo, inmediatamente me dijeron: "Tu hijo estaba ahí, el más chico soy yo". Inmediatamente llamé a la policía ese día y les pregunté que qué había pasado y todo eso. Me dijo: "Sí". Me dijo: "Sí, estuvo el accidente". Me dijo: "¿Tu hijo está bien? ¿A él no le pasó nada?". Dijo: "Pero tienes que llamar a un oficial que estuvo a cargo, pero no va a estar hasta tal día". Entonces, yo estaba esperando ese día, pero ya conforme pasaron esos días, pues yo ya supe todo, fue todo cómo estaba. Entonces, ya respiré porque yo y dije: "De alguna forma mi hijo está bien", el más chico, el pequeño. Entonces, pues en esa calle donde él murió, yo jamás me alegré de su muerte. Como Dios que me está escuchando, desde siempre lo perdoné por todo lo que me hizo. Yo todavía hasta el día de su muerte lo perdoné, pero yo dije, así como pidió ayuda a él, porque según eso cuando estaba abajo lo estaban grabando, y que él pedía ayuda, que decía: "Ayúdenme, sáquenme de aquí". En la calle que él murió, más allá abajo, cerca del freeway, digo yo, está una casita que era de su prima, y nosotros de recién del primerito que llegamos aquí a Utah, ahí vivimos. Y él ahí me golpeó 3 veces, estando embarazada en una ocasión de 6 meses. Y yo ese día traté de pedir ayuda, traté de denunciarlo a la policía, pero como vivíamos con su prima, en ese tiempo no teníamos teléfonos, eran esos teléfonos del cablecito, em, y yo les dije que llamaran a la policía. Entonces ella no dejó a sus niños corrieron a llamar a la policía y ella no los dejó. Entonces dijo que nos las arregláramos nosotros solos. Entonces, pues yo así me quedé. Y una vez, a partir de ahí, porque al principio que nos casamos, porque nosotros nos casamos allá y nos venimos, como le digo que yo fui, haga de cuenta que me casé y me vine, sin saber, lo que iba a pasar. Pues entonces, él ya me había golpeado antes allá, y también estando embarazada, porque yo perdí 2 bebés de embarazo, y también fue, pues, por esa razón. Yo me vine huyendo de allá, de plano yo no quería estar allá, porque empecé a agarrarle mucho miedo, tenía mucho, mucho miedo. Y como él ya venía con una herencia de su papá, pues él era un egoísmo tan grande, al grado que usted sabe que cuando uno se enamora, pues uno no ve más allá de la persona. Entonces, mis papás a mí me dieron la espalda. Ellos me dijeron, mi mamá me dijo, porque me casé con él, dijo: "No nos vuelvas a buscar jamás, nosotros no te vamos a atender, no te vamos a recibir, em, a mí no me vuelvas a buscar, ni a tu padre", me dijo, "y con nosotros no cuentas. De aquí en adelante tú te las arreglas solita". Entonces, yo me quedé con eso y, pues, él, pues, empezó a aprovecharse, pues, como que empezó a aprovecharse de la situación, empezó a andar en bailes, empezó a andar donde quiera y, pues, él no llegaba a veces a dormir.
Entonces, en una ocasión su mamá llegó allá, llegó, yo ya estaba embarazada de su mamá llegó y ella misma vino y me llevó a un baile, y estaba en un baile. Y como suerte, la primera persona que su mamá se encuentra era un primo mío, y le habló, y le dijo: ve, háblale a él, que está ahí". Y fue y le habló. Y ya cuando mi primo me conoció, dice: "Wow, prima, lo siento". Entonces, su mamá fue y me llevó para sacarlo del baile. Ya llegamos ahí al lugar donde estábamos, a la casa que teníamos allá, y yo le dije: "Si tú quieres regresar a tu vida de soltero, hazlo, está bien. Yo me regreso a California con mis papás", le digo, porque ellos se acababan de venir. Le dije: "Yo me regreso a Estados Unidos y, pues, tú sigue haciendo tu vida como quieras", le digo, "porque yo francamente vengo de una vida muy golpeada y ya no quiero sufrir. Y si tú lo único que vas a estar es darme golpes, em, hacerme sufrir, yo no quiero sufrir, prefiero quedarme sola. Y yo voy a cuidar de mi niño, mi niña, lo que sea, lo que venga solita. Y por mí no te preocupes que yo voy a buscar a mis papás y ya veré cómo puedo, hacer que ellos me ayuden para yo poder ayudarlos a ellos después". Entonces, no, no me dejó ir. Yo era muy, muy callada, empecé a agarrarle mucho, mucho miedo, porque ya de por sí nosotros tuvimos una vida muy dura de jóvenes y tuvimos que trabajar desde muy jovencitos. Pero como a mí me gustaba mucho la escuela, pues mi papá, él le quiso dar escuela a mis hermanos porque dijo que a nosotras las mujeres no nos sirve la escuela. Entonces, yo en Guadalajara me fui con unos tíos, que yo los quiero mucho, ellos también a mí. Em, Ellos me ayudaron, yo estaba trabajando y yo les llamo padrinos porque son mis padrinos también. Él me Ellos me ayudaron. Yo les cuidaba su bebé en las mañanas y mi madrina es enfermera, ella se iba a trabajar y yo en las tardes me iba a la escuela. Yo solo me pagué mis estudios en Guadalajara. Todas esas carreras, todo lo que me gradué y lo que pude estudiar allá. Entonces, cuando terminé todo eso, casi ya nada más me faltaba un año de secretariado y ya fue cuando yo me vine para acá, que mi papá me trajo. Y fue cuando trabajábamos en California por tantísimas horas. Después nos cambiamos a la ciudad de Fresno y ahí estuvimos bien, fue como como fue pasando. Cuando le digo que regresé fue cuando ya, pues, sin saber, sin esperarlo, pues, yo me casé, porque él ya había sido mi novio antes. Entonces, ya cuando vivimos en California, pues, fue como un año nomás, los me casé, ya fue cuando ya nos venimos, como ya le repetí, al estado de Utah. Aquí seguimos, pero ahora sí que su abuso no cambió, y, el primer trabajo que él tuvo aquí fue en una pastelería muy conocida aquí. Después supe que ahí siempre tuvo una novia. Él supuestamente trabajaba hasta 17 horas y no llegaba, no llegaba. Entonces, después supe la razón por qué. Supuestamente ahí no les daban más de 10 a 12 horas y, pues, las demás horas, pues, hasta ya después con el tiempo, los años, me enteré lo que pasaba, pues. Entonces, también ahí hubo mucho abuso. Le digo que en esa calle, cuando él murió, yo dije: "Yo no le deseé mal y Dios sabe que yo lo perdoné hasta el último de su vida". Pero en esa calle yo pedí ayuda una vez y no me la dieron, así como él lo estaba pidiendo. Entonces, no, después de eso ha sido peor porque como hicimos mucho, mucho dinero, mucho, absolutamente, yo anduve trabajando en la construcción con él hasta embarazada. Tenía que cargar botes de estaco, tenía que cargar, mezcla pesada, iba y venía con él hasta las 2 de la mañana, 3 trabajando, porque él trabajó en construcción por como 10 años, pero después lo hizo por él. Entonces, ya una vez que decidimos poner el negocio de grúa, fue por el año 2010, que fue cuando empezó el proyecto. Él, pues, empezó a dedicarse a eso, pero yo empecé a tener mis niños. Entonces, yo ya no pude seguir trabajando porque mis 2 niños tengo mis 2 niñas primero, de mis otros 2 niños, y ellos 2, uno tenía asma a los 15 días, le vino asma, lo siento, a los 2 años de edad le vino asma, y al siguiente, a los 15 días, ya, o sea, haga de cuenta que él nació con asma, a los 15 días ya tenía asma.
Entonces tenía tanto trabajo con ellos, 24 horas con su medicamento, con su inhaler, con una maquinita que tenía que darle el medicamento toda la noche, 24/7. Tenía que estar yo pendiente de ellos. Estaban chiquitos. Entonces ya tenía yo mis otras 2 niñas. Era demasiado trabajo el que se me vino juntando desde entonces. Yo duré como 2 años tratándome con el doctor porque absolutamente de tanta desvelada, yo ya no podía dormir, no podía conciliar mi sueño. Ya mi cuerpo era como un relojito que tenía que despertar a cierta hora para darles, su medicamento a los niños. Era constante, constante, casi cada 2 horas o cada 3 horas. Entonces, yo no tenía con todo el trabajo del día, con todo el agotamiento, y también en ese tiempo todavía yo le ayudaba a él. Em, y pues él me exigía mucho trabajar. Yo me iba a trabajar siempre que podía, porque no podía estar en la casa así nomás. Fue mucho maltrato, fue mucho abuso. Él me llegó a golpear varias veces después de eso y era mucho trabajo el que yo tenía. Entonces, con mis hijos, después me nacieron mis otros 2 niños y yo me quería operar desde el tercer niño, yo ya no quería. Yo me quería operar, yo le decía: "Dame el dinero para poder operarme, yo ya no quiero tener niños, es mucho trabajo". El niño tenía asma, el primer niño. Y ya después cuando nació mi otro, pues también fue lo mismo. Entonces, yo le pedí al doctor, le decía, como siempre estuvimos en el mismo doctor, todos mis niños y yo, él, el doctor me conocía bien. Entonces, yo le decía: Yo me quiero operar, ya no quiero tener más niños". Entonces, él me dijo: Lo que pasa es que ahorita no la podemos operar", me dijo, "porque está muy inflamada", casi cuando yo había tenido el tercero. Entonces me dijo: "Está muy inflamada", me dijo: "Y tenemos que esperar como 6 meses". Y yo dije: "No, hombre, en 6 meses". Yo ya salí otra vez embarazada, porque, pues, a mí el medicamento de prevención nunca me hizo. Soy como resistente al medicamento y yo no puedo llevar tratamientos de medicamento por largos tiempos, ni siquiera por cortos, porque no me hacen. Entonces, pues, ese era mi problema todo el tiempo. Eh, Mis niños ahí, todos han estado en el mismo lugar, para su servicio médico, en las mismas escuelas, todo ha sido lo mismo. Yo lo sabía, constantemente él llegaba con marcas aquí en el cuerpo y yo no entendía por qué tanto maltrato, por qué tanto cambio, porque al principio, pues, él no era así, ya después él empezó a cambiar bastante, mucho, bastante. Entonces, yo lo único que me dediqué fue a cuidar a mis niños, porque no tenía tiempo para más, a poder ayudarle en lo que podía, porque él siempre me exigía trabajar. Entonces, yo le decía: "Sé un poco consciente, porque aquí el trabajo me lo estoy llevando yo sola y tú casi nunca estás". Y el momento que llegaba a la casa era pero puro renegar con los niños, y que porque estás tirado, y que porque aquello, y yo era todo el día entre su medicamento y entre el trabajo de la casa, que las citas y que llévalo aquí, llévalo allá, y era un ir venir, porque el chiquito ya tenía desde los 15 días asma y no podían encontrar qué era. Entonces, me llevaban de un lugar a otro, un laboratorio, una clínica, al hospital, y así me traían. Entonces, era mucho. Y también tenerle que ayudar, porque fue en el tiempo que él empezó, después de que salió ese lugar de la pastelería, empezó a trabajar en la construcción. Entonces, ya una vez que crecieron un poco más mis hijos, o ya empecé a descansar ya cuando, yo agarré tenía mucha migraña, entonces me dijo el doctor que eran consecuencias de casi no dormir. Entonces, yo solamente lo que hice un día que ya no soportaba, fui y me hinqué ante el Señor y le dije: "Yo no puedo con todo esto, tú sabes que siempre no me ayuda, yo necesito, por favor, necesito que me ayudes. Necesito dormir, me siento muy mal, este dolor de cabeza es insoportable, em, entra en mi vida, haz lo que tengas que hacer porque yo ya no puedo más". Entonces, desde muy chiquilla yo aprendí, me di cuenta ahora que en realidad yo siempre amé el rosario, me gustó mucho rezar el rosario, porque mi mamá y su mamá, mi abuelita, siempre fueron de rosario. Entonces, yo siempre decía, yo siempre decía Jesucristo, yo siempre como que me inclinaba por el Señor Jesús.
que fue lo que conocimos allá. Solamente era la fiesta de la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Ella se llama Cristo Rey la fiesta. Entonces, fue como yo lo vine conociendo. Pero yo era tan callada y ya después con tanto temor y con tanto miedo que empecé a tenerle, que yo no hablaba, absolutamente no hablaba. Nomás sola lloraba, sola me callaba, sola me iba en cuarto, me limpiaba las lágrimas, salía y ya, a continuar. Él seguía, pues, yo no sabía, haciendo su vida. En una ocasión, una vez con el negocio de grúa, él iba y levantaba carros y los ponía en una yarda. Entonces, pues él a mí ya me empezaba, pues me informaba y todo eso, porque en sí, pues el negocio lo pusimos entre los dos. Yo le ayudé a trabajar, trabajamos los dos, como le digo, yo hasta embarazada anduve trabajando. Entonces, em, él empezó a cambiar bastante. Y ya una vez que empezó a agarrar el negocio de grúa fue peor, ya menos llegaba a la casa, que porque pues eran constantes los viajes y todo eso. Gracias a Dios, empezamos muy bien. Em, hay una casa aquí, hay una casa, hicimos mucho, en México hay mucho. A mí me tocó pagar por mucho. Se mantuvo todo el tiempo una parcela de caña allá. Siempre estábamos mandando dinero para mantenerla, no dejarla de trabajar. Y nunca se dejó de trabajar desde que nos casamos, porque él no se hacía cargo hasta que nos casamos. Entonces, a mí me tocó pagar mucho, me tocó trabajar mucho para ayudarle, yo con todo, con el propósito, pues, de mejorar un poco y de que saliéramos adelante, pues, que tuviéramos la forma de algún trabajo seguro. Entonces, ya como conforme fue ganando en la grúa, en el negocio de grúa, pues, ya se fue agarrando otra, y llegamos a tener, 1, 2, 4 grúas, 4. Entonces, una, pues, se descompuso totalmente, no salió bien, y esa, pues, ya la empezó a usar él como para partes, porque, pues, él sabía mucha mecánica. So, empezó a agarrar muchos carros y me dijo que, "Estoy empezando a agarrar carros y todo eso, pero si necesito dinero, ¿me vas a ayudar?". Y yo decía: "Pues, es lo que he venido haciendo todo el tiempo, con lo que puedo y el tiempo que tengo". Entonces, todo mi cheque, así, completito. Y cada vez que iba a llegar el cheque empezaba, y que los pagos y que ya ven y todo eso, y yo con tal de no escucharlo para que no me hiciera un problema que siempre me hacía, se lo daba todo, así, ten, ahí te va el cheque. Y pues, yo confiando en que él estaba administrando, sí estaba administrando, pero él empezó a hacer cuentas en México con su familia para empezar a ahorrar dinero para él, para que yo no me enterara. Luego encontré todos los envíos. Em Él le mandaba a su familia cuando le pedían, y yo en una sola ocasión que le pedí para mandarle a mi familia, guau, se enojó bastante y me decía: "¿Por qué los ayudas si ellos no necesitan que los ayudes? Tú no los tienes que andar ayudando". Y no me dio. Y una pura vez solamente que les mandé $100, se enojó bastante. Entonces dije: "No es justo". Ya cuando yo le encontré después yo me encontré en la casa, precisamente, hubo un problema con el agua. Entonces yo dije: "¿Qué está pasando? ¿No hay agua? ¿Estará la llave cerrada, la de paso?", porque llamaba la llave de paso. Fui allá abajo al basement y fui y le abrí. Al abrirle así algo se cayó y dije: "¿Qué es esto?". Me encontré una bolsa de dinero con $25,000 y yo no sabía. Entonces después, eh, no dije nada, se los puse para atrás y me fui, como si nada, como si no sabía nada. Después, con el tiempo, como en 2 semanas, fui, me metí ahí abajo otra vez, pero con toda intención de ver, y me encontré nada más alrededor de $13,000. Entonces dije: "Bueno, si lo está usando para el negocio, si es parte del negocio, pero ¿por qué no me dijo?". Entonces, en alguna ocasión, él empezó a agarrar muchos carros, pero yo le ayudaba. Entonces, yo conforme iba sacando de mis trabajos, porque a mí me cuidaban a mis niños, cuando yo trabajaba, ya conforme estaban un poquito más grandecitos, ya cuando estuvieron un poquito más tranquilos de asma, em, y ya después yo me los cargaba porque como ya puso la compañía de construcción por él, pues yo le ayudaba. Pero después de ahí, ya con el negocio de grúa, pues todo empeoró porque él ya traía, pues, dinero todo el tiempo, casi no llegaba a la casa, yo casi no lo veía, y entonces, en ese tiempo, pues, ¿yo qué hacía? Se me juntaron mis otros 2 niños y, pues, ya eran todos y ya era demasiado trabajo el que tenía en la casa, que ya no me daba tiempo para casi nada.
que a veces me la pasaba desde las 6 de la mañana, empezaba a limpiar, a recoger, entre hacer comida, entre darles el desayuno, llevarlos a la escuela, a los que llevaba a la escuela, o los que se me quedaban en la casa. Era que hacer todo el día, yo acababa hasta las 6 de la tarde y todavía preparaba comida porque yo siempre le ponía lonche y quería que hubiera comida para el siguiente día. Ya éramos muchos, pues. Entonces tenía que haber comida y pues se terminaba más pronto. Yo a mis niños los enseñé todo el tiempo a rezar, siempre rezaba el rosario en la casa. Y en una ocasión él mismo estaba tan sorprendido de lo que vio, porque estaba yo rezando el rosario, yo tenía unos cojines de los sofás y los ponía en el piso y ahí me hincaba. Y mis niños, yo ahí los hincaba, también ahí se hincaban, a rezar el rosario conmigo, y ese día él estaba llegando. Y llegó y yo casi siempre, muchas de las veces cerraba los ojos. Entonces, en el momento que él llegó, yo no lo escuché, pero como que nos escuchó orando, y él llegó y se puso ahí, pero yo no lo vi hasta que abrió los ojos. No me dijo nada. Entonces, en ese momento, pues, yo de estar hincada todo el tiempo, yo rezaba el rosario hincada todo el tiempo. Entonces, de repente, yo nomás, cuando acabé mi rosario, solo sé que estaba en el piso. No sé cómo llegué al piso, no me golpeé, nada. Yo estaba ya en el piso así, de estar hincada. Y cuando me levanté así, ya fue cuando lo vi, y él estaba hasta con así, pero exageradamente, se sorprendió bastante de lo que vio. Entonces yo le dije: "¿Oh, qué hora llegaste?". Le dije: "Ni me di cuenta". Y me dijo, dice: "¿Cómo le hiciste?". Le dije: "¿Para qué?". Dijo: "¿Cómo te fuiste al piso? Te fuiste al piso así, de estar hincada, te fuiste así. Bien lentamente te fuiste, no te caíste hasta que quedaste en el piso". Y yo le dije: "No sé, yo solamente lo único que sentí fue como una mano aquí, como que una mano aquí y una aquí, como si me agarraron así, y yo nomás así sentí, como fui para abajo, pero nunca pensé que estuviera abajo". O sea, en el momento yo en mi oración, yo seguía orando, orando y no me di cuenta, nomás sentí eso. Entonces, estaba bien sorprendida esa vez. Pero antes ya me habían pasado otras cosas, con todo lo que estábamos pasando y que todos los días llegaba y lo único que hacía era puro discutir y todo eso. Yo no entendía las razones por qué. Em, hasta después supe que ya, pues, él siempre tuvo novias aquí. Entonces, una vez yo ya no soportaba, ya no aguantaba, era tanto mi cansancio, era tanto lo que me ofendía, era tanto lo que me decía y puro renegar cuando llegaba a la casa, que me bajé al cuarto de abajo, uno de los cuartos de abajo, me puse a llorar con todo y le dije: "Ayúdame, Señor, ayúdame, Virgencita, porque yo ya no puedo con todo esto". Entonces, como yo no hablaba con nadie, porque yo no quería decirle a mi familia para que no se preocuparan. A mí nunca me ha gustado preocupar a nadie, ni decirles, ni siquiera saben lo que me está pasando, porque no lo he dicho, nunca lo digo. Me lo callaba todo el tiempo. Entonces, con el miedo que yo le tenía para evitar problemas y todo, pues yo mejor no le decía nada y trataba de seguir con toda mi fuerza, con todo lo que yo pudiera para poder salir adelante entre todos los niños, entre el trabajo que le tenía que ayudar y entre la casa. Entonces, esa vez me puse a llorar tanto que ya no aguantaba. Eran como las 7 de la noche y ya estaba como oscuro afuera en el tiempo del invierno y de repente, de pronto, en el closet, yo tenía abierto el closet y de repente una imagen bien hermosa de blanco con su manto y su cinturón azul, un cinto azul, una cinta que le corría así por abajo, era la Virgen María. María, la Virgen, que apareció en Lourdes, en París. Hasta después supe que era ella, porque no sabía exactamente qué advocación de la Virgen era. Yo siempre conocí a la Virgen de Guadalupe. Entonces, em, en esa ocasión, ella estaba enfrente de mí, estaba así, y estaba de repente le hizo así, sus manos. Entonces, en eso yo la vi, me quedé viéndola y sentí una paz y como un consuelo. Entonces, ya pude parar de llorar, me limpié, me fui allá arriba y continué, no dije nada. Siempre estuve en oración, siempre hacía mi rosario en la casa.
siempre, pues, misa y todo eso. Pero, pues, la misa, pues, como muchos nos pasa, eh, que solamente vamos a misa porque eso nos enseñaron, pero a mí eso no me pasaba. Iba a misa porque era mi costumbre, pero yo siempre, siempre en la misa siempre sentí algo. Era un deseo de ir a misa siempre, todo el tiempo. No iba yo a la adoración. Yo en ese tiempo, yo la adoración no la conocía. Entonces, conocí el Santísimo y todo, pero no sabía que se le podía ir a adorar, estar ahí un tiempo con él o nada de eso. Bueno, fue pasando el tiempo, fueron creciendo mis hijos y todo eso, entonces de repente él empezó, em, era peor, cada vez era peor, sus maltratos y todo eso. Entonces llegó un tiempo en el que él ya ni me tocaba. Ya eran como unos 3 meses que ni siquiera me tocaba, y fue cuando ya anduvo con esta persona. Eh, Llegamos a ser alrededor de casi como entre 60 carros. Teníamos una yarda llena, motores, eh, mucho, 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 mucho que él podía vender. Él fue apartándome del negocio, fue apartándome de todo. Pero sí, yo le tenía que dar mi cheque completo siempre que trabajaba, siempre que podía, porque no le iba a alcanzar para los pagos, no le iba a alcanzar para esto, el caso es que cada vez que pasaba eso era discusión, un pleito. Yo, para no estarlo oyendo, yo se lo daba. Sí, aquí está. Entonces, fue pasando el tiempo y así fue. Ya de repente, en una ocasión, yo lo encontré en el teléfono celular, encontré las partes privadas de una mujer, y estaba más grande de mis hijos. Entonces, em, él no hallaba qué hacer, y yo agarré el teléfono, y yo le iba a mandar un mensaje. Cuando me dijo, fue y me lo quitó y me dijo: "No, ¿qué vas a hacer? Es un amigo, es que yo le debo dinero y no le puedo decir nada con lo que me envía". Yo dije: "Guau, no puede ser, ¿dinero? Con todo lo que se ha hecho, ¿debes dinero?". No lo podía creer. Entonces dije: "No puede ser". Si yo no era de salones de belleza, y yo de para ir a arreglarme el pelo, ni para ir a por primera vez yo sé lo que es pintarme el pelo. Yo no andaba Mi ropa fue muy sencilla, muy humilde siempre. Haga de cuenta ir a comprar el 2 por uno teniendo tanto dinero, y tanto dinero que yo le ayudé a hacer. Entonces, ahora sí, le empecé a encontrar recibos de la tienda exótica, eso de la ropa interior, hasta de 200, 250, $300, 350. Y yo, cuando se los encontré, le dije: "¿Estos recibos de qué son?". Me dijo: "No, pues son tuyos". Le dije: "¿Qué? Esta tienda yo no la conozco. Nunca me has llevado a esta tienda". Le dije: "Yo sé cuál es esta tienda". Le dije: "Ya la he visto. Yo nunca he entrado, pero la he visto". Pues, era la ropa que les iba y les compraba a las amiguitas. Hasta después supe. Entonces, bueno, así fue cuando yo ya le dije, cuando yo me cansé, le dije: "Si me vuelves a golpear, yo te voy a denunciar". Y ya una vez que yo ya pude agarrar un celular, que empezaron a salir los teléfonos celulares, desde los viejitos, eh, ya él ya se cuidó y ya no me volvió a golpear. Ya no, pero ya era por un maltrato, ya era puro abuso verbal, él llegó a abusarme muchas veces. Yo estaba durmiendo y era tanto mi cansancio que ya cuando me los acordaba, él ya estaba ahí. Y yo le decía: "¿Por qué no me dejas, descansar? ¿Por qué ni siquiera me ayudas?". Em, Íbamos a fiestas, él se ponía demasiado borracho y yo me tenía que cuidar con los niños y hacer cargo de los niños. Y ya unos testigos de eso, unos parientes de él, porque estuvimos en una casa de unos parientes de él. Estaba borrachísimo, yo me tuve que venir con los niños le lloraban tanto, porque yo nunca, jamás, como Dios me está oyendo, jamás le metí nada en contra de los niños, y por protegerlos a ellos, ni siquiera quería que mis niños se enteraran de lo que sucedía entre nosotros. Cuando esta mujer llegó, que yo no sabía, yo le descubrí 3 novias, una de ellas es de mi familia. Em, Empezó todo mi caso de divorcio, yo no sabía por qué. Yo fui a California con mis hijos por 3 meses, no por 3 meses, sino que yo iba por un mes, porque eso íbamos casi cada año. Yo no le hablé a mi familia como por 10 años, porque él no quería, él me lo impedía. Yo pienso que ahora, después yo pensé que tal vez era su temor, su miedo de que yo les dijera, o yo me callaba todo.
de que yo les dijera lo que me hacía, las veces que me golpeaba, todo eso. Entonces, como mis hermanos son, ellos, nos han defendido con todo, como que les tenía miedo, porque yo en una ocasión yo le dije: "Mira, si me sigues tratando así, me sigues golpeando, yo voy a hablar con mis hermanos", le digo, porque y con mi papá, con mis papás, le digo, porque no es justo que estés aprovechándote tanto de mí cuando yo nomás he estado aquí, nomás he estado siguiéndote, nomás he estado tratando de ayudarte, trabajando todo lo que he podido, el trabajo de la casa, yo no puedo seguir así. Entonces, él se calmó cuando yo le dije eso y ya no me dijo nada. Entonces dije: "Yo le voy a hablar a mi familia, jamás voy a volver a dejarles de hablar por tu gusto y querer", le digo, porque ya me di cuenta, le digo, que a ti lo que menos te importa, le digo, y tu temor ha de ser ese, que yo les diga todo lo que me haces. No, sí, ya no dijo nada. Yo empecé a ir con mi familia ya casi cada año, a veces llegamos a ir hasta 2 veces por año, creo, o 3, eh, en algunas ocasiones. Entonces, y sí, pues mis papás tenían razón, porque a mí mis hermanos me reprochaban, o sea, me decían: "¿Por qué tanto tiempo y por qué hasta ahora?". Ellos me recibieron como, si no había pasado nada, absolutamente nada. Entonces, también me di cuenta que empezaron a venir muchísimos ataques del enemigo. Yo creo que Dios en su misericordia me dio, no sé, la inteligencia, la forma de pensar, de darme cuenta todo lo que venía sucediendo, que yo no me daba cuenta. Entonces, hasta después supe cuando yo fui a California, que me fui de vacaciones con mis niños, yo solamente me llevé a los más chicos, porque, a los más grandes, tenían que hacer. No, la más grande, pues, ya no quiso ir, pero él sí iba a ir, quedamos en el acuerdo en que yo me iba a ir con los chiquitos y él sí iba a ir con los grandes después, como no me acuerdo si una semana después, algo así. Fue como una semana después, sí. Entonces, cuando llegué a California, exactamente a los 9 días, de repente yo le dije a mi hermano, le dije: "¿Sabes qué?", le dije, ahorita que están dormidos los niños, le dije, ya estaban jugando porque están grandecitos. Pero estaban los más chiquitos dormidos y le dije: "¿Sabes qué? Voy a ir a correr". Eran como las 6 de la mañana. Voy a salir a correr temprano aquí alrededor. No te vayas a perder y no sé qué. Entonces le digo, me salí y de repente allá en una calle fue algo tan extraño que empecé a sentir que me quemaban los pies y subía cada vez como si yo hubiera estado en fuego, me llegó hasta más arriba de las rodillas. Sentía como que me quemaba y empecé a sentir mucha debilidad. Y empecé a sentir como mucho dolor, y dije: "¿Qué me está pasando? ¿Y qué me está pasando en los pies?". No podía entender yo qué es lo que me estaba pasando. De repente, tuve que llamarle a mi hermano, le dije: "Ven por mí, porque ya me caí al piso", le dije: "No sé qué me sucedió, nomás siento muy caliente, siento que me están quemando mis pies". Entonces, fue por mí, ahí a la calle donde yo me quedé tirada. Qué raro, ¿qué está pasando? Y Diosito, ¿qué está pasando? Jesucristo, ¿qué está pasando? Porque yo siempre le decía Jesucristo. Entonces, ándale que de repente llegó mi hermano, me levantó. Me abrazó y me levantó, me dijo: "¿Qué te pasa?". Le digo: "No puedo mover mis pies y siento una debilidad tremenda", le digo: "Que no puedo, mira", y traté de pararme y trataba de pararme y no podía. Me dijo: "¿Qué te pasó?". "Y vamos a llevarte al hospital", y esto, pues, en el hospital no salía nada, me llevaron varias veces, al grado que mis hermanos, de tanta desesperación, empezaron a llevarme porque empecé a sentir debilidad en todo el cuerpo. Ya no nomás fue en las piernas, fue en todo el cuerpo. Yo me tenía que arrastrar para ir al baño, y estaba yo con mi hermano ahí en Bakersfield, porque mi hermano vive en Bakersfield, uno de ellos, donde yo siempre llego. Entonces, de repente, pues fue así, y ya me tenían que cargar hasta para ir al baño. Yo a mi hermana le agradezco tantísimo, porque en ese tiempo, haga de cuenta que ella estuvo conmigo como mi enfermera, a un lado por un tiempo. Estaban mis papás, estaban mis hermanos, todos preocupados porque absolutamente en el hospital no salía nada. Constantemente me llevaban, yo no sabía que tenía una anemia demasiado grave, que ya en poco tiempo, ya si yo seguía así, pues yo podía correr el riesgo de morir. Entonces, no sé qué pasó, pero de repente me llevaron una señora y estaba yo tirada en la cama porque me tenían en una cama, yo que hacían de todo, pues, en la desesperación. Yo perdía constantemente el conocimiento. En uno de esos días, ya cuando yo me empecé a recuperar, me empezaron a llevar a Bakersfield, hay una capillita bien hermosa que está ahí, que nunca dejo de ir. Em, eh, ahí, me hacía misa de sanación del Padre.
y me las llegó a hacer especialmente a mí, porque hubo un momento que ya llegaron y hablaron con él y le dijeron: "Padre, ya no sabemos qué hacer, no se puede levantar, se arrastra, la tenemos que levantar para ir al baño". Ellos ya no sabían qué hacer, estaban bien desesperados. Entonces el padre dijo: "A ella le están haciendo brujerías", dijo: "Pero ella se va a levantar". Y me dijo a mí así: "Te vas a levantar, va a costar y con mucho trabajo, pero te vas a levantar". En ese rato los puso a leer, a uno le dio una copa de no me acuerdo qué, a otro otra copa, a otro un Cristo. Él sacó agua bendita y no sé si agua exorcizada, algo así, aceites. A uno lo puso a leer algo, a mi familia, alrededor de mí, en el altar, enfrente del altar, y ese día me levanté. Ellos estaban hablando, el padre se los met fueron a la oficina con él y hablaron cuando estaban hablando con él. Yo solamente sentí como que unas manos vinieron y me hicieron así. Me levanté y no sé ni cómo, pero yo lo único que sé que fui, seguí el caminito y ahí me los encontré hablando con el padre. Y el padre les estaba diciendo que yo necesitaba exorcismo y que yo necesitaba no sé qué, no sé cuántas cosas, pero que dijo, él dijo, y alcancé a escuchar que dijo: "Con las misas de sanación no dejen de traérmela y ella se va a sanar". Entonces, y ella se va a levantar. Dijo: "Lo que le están haciendo a ella es muy grave". Entonces, yo me quedé así como que, y todos voltearon y me vieron, y se alegraron porque ya me vieron de pie. Y dijo: "Este es el Señor el que está trabajando", dijo: "Y ella se va a levantar, va a volver a caer, y no una vez, más veces, muchas veces", dijo: "Pero se va a levantar". Y cada caída, cada vez que ella se levante, es porque se va a recuperar a mejor. Y así fue pasando. Así fue pasando conforme fue pasando el tiempo. Al final de cuentas, pues yo no me quedé el mes allá, me quedé 3 meses. Para cuando mis hijos iban a entrar a la escuela fue cuando yo me regresé. Alrededor de 2 semanas, ya cuando él se enteró, me llamó un día y me dijo: "¿Eso te pasó a los 9 días que llegaste allá, verdad?". Le dije: "Sí". "Sí, ¿cómo sabes?". Me dijo: "Es que es una mujer que anda bien obsesionada conmigo", dijo, "pero yo no tengo nada que ver con ella". Yo lo único que le dije: "Está bien obsesionada contigo", le dije, "y no tiene nada que ver contigo. Eso no es normal", le dije: "Eso no es normal. Si está tan obsesionada contigo y tú supuestamente no tienes nada que ver, ¿cómo puede llegar a ese grado de obsesionarse de tal forma?". Em, Él llegó allá queriéndome traer después de un tiempo, se puso bien borracho y bien tomado ese día, y me dijo mi hermano: "¿A eso viene tu marido?", me dijo. "Si supuestamente vino para ver cómo estabas, saber estar mejor y para llevarte". Mis hermanos le dijeron: "Mira, allá va a estar sola, no va a tener quien la cuide. Déjanosla aquí. El tiempo que estén de vacaciones los niños, déjanosla aquí y nosotros vamos a cuidar de ella, vamos a hacer lo que sea". Y él, pues, no se vino muy contento. En el camino me llamó que supuestamente ya se iban a matar y que iban a chocar y esto y aquello, y que casi se andaban volteando, y yo estaba ya peor, bien preocupada, y yo casi sin poderme levantar. Entonces ya me dijo: "Ah, no, pero ya estamos bien". Dijo: "Ya llegamos", y ya estaba yo. Me tuvo con esa preocupación toda la noche, y yo llame y llame, y de repente ya no me contestaba. Dije: Dios mío, ¿qué pasó? Y ayúdame a saber, por favor". Y así estaba. Entonces, eh, bueno, ya llegaron aquí y él ya me llamó, no, que ya estamos bien y que no sé qué, que si llegamos y no sé cuántas cosas me dijo. Le dije: "Bueno, está bien, gracias a Dios", y le digo: En cuanto yo me sienta mejor, ya me regreso". Me dijo: "Sí, está bien, no voy a dejarte de llamar". Entonces, uno de mis hijos le llamó. Él al poquito tiempo le llamó y le dijo que él les iba a dar todo lo que le pidieran, porque mismo mi hijo me dijo después que les llamó y les dijo: "Les voy a dar todo lo que me pidan y todo es suyo, y su madre nunca va a llegar a tener dinero, pero todo mi dinero, porque es mío, no es de ella, va a ser de ustedes, pero van a hacer lo que yo les diga, y se van a venir conmigo y a ella la van a dejar". Entonces vino mi niño y me dijo: "Me voy a ir a Utah con mi papá", me dijo: "Porque", le dije: "¿Por qué me haces esto?". Le digo: "Mira, mijo, nos vamos a regresar, yo no me voy a quedar". Entonces me dijo, dije: "Tu papá se va a trabajar", le dije: "¿Quién los va a ver a ustedes? No van a tener quien les cocine ni nada de eso". Le digo: "Quédate aquí conmigo", le digo: "Ya pronto nos vamos a ir", le digo: "Nomás en cuanto me siento un poquito mejor". Me dijo
es que él me dijo, fue cuando mi niño me dijo lo que él le había dicho. Entonces, dije: "¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando?". Pues yo no entendía qué estaba pasando absolutamente. Dios es tan grande y hasta ahora me doy cuenta que siempre ha estado conmigo y es el que me ha venido protegiendo. El año pasado estuve en un retiro con el padre Chucho. He estado yendo mucho a las cuando voy a California, voy a las oraciones con el grupo de Bakersfield, con Alma y con Iván, los que dieron el testimonio con usted. A mí me chocaron 2 veces el mismo año, necesitaba una cirugía de doble grado en el cuello y tenía una lesión a la media espalda. Ahí fue donde empezó mi sanación. Ya me inyectaban a mí porque eran insoportables los dolores. Ahí fue donde empezó mi sanación, y en el retiro escuché un vuelo, así como un avioncito, y ese día hubo tanto milagro que hasta un señor se levantó de la silla. Escuché como un vuelo así de un avioncito y vino y me hizo así, sentí en la media espalda y me bajó así. Entonces, ahí fue cuando ya me sanó totalmente, porque terminó mi caso del abogado y todo eso del accidente, eso no cubría la cirugía y yo me quedé así. Entonces, es con lo que he estado viviendo, con esta compensación todo este tiempo que me han quitado el trabajo, pero ahí fue donde empezó y ahora sí todo. Mi consejo es que cuando el enemigo nos ataca bastante y otras personas que nos odian, que lo que sea, envidian, lo que sea que haya, ellos más nos acercan al Señor. Mientras nosotros perdonemos, mientras nosotros no caigamos, como yo digo, eh, mientras el enemigo no nos haga vivir en su caída. Entonces, yo le digo a la gente que tengan mucho cuidado, pero sobre todo que mantengan su corazón limpio, libre de rencores, libre de odios, libre de todo, que no envidien, que solamente busquen al Señor y el Señor se los va a llenar. Es bien difícil, es bien duro porque yo lo pasé, vivir una relación así, eh, muy pequeña, nos tocó trabajar desde muy pequeños y todo eso, pero gracias a Dios y a toda esa dureza, yo y todos mis hermanos también somos así, sabemos trabajar y sabemos salir adelante. Entonces, no se rindan, la oración es bien importante, la oración con el Señor y creer en que Él va a estar ahí, porque siempre ha estado ahí, en mi caso, siempre ha estado ahí. Amén, hermana. Pues muchísimas gracias, gracias por su testimonio, por su tiempo y que Dios me la bendiga mucho, hermana. Gracias, igual a usted y gracias por la oportunidad. Yo espero que a mucha gente le ayude. Tal vez estuvo ahí medio mal hecho, pero las manifestaciones han sido extraordinarias, algo increíble. Cada vez que yo todas las mañanas me le arrodillo al Señor, se los recomiendo mucho. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy interesante. Por favor, compártelo, ya que alguien le va a tocar su corazón. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.